Les habla Emerson de Francisco y esto es... Uno no busca los libros uno se los encuentra. Que aprendan cómo sobrevivir en este país. Mi nombre era John Lennon, compañero. Jaime Garzón, especial. Jaime fue un niño súper inteligente, ¿no? Un niño con el que los maestros no podían. Un niño que no era fácil manejar. Jaime entró al seminario seguramente para ser primero de bachillerato. Los compañeros lo llamaban Magú. Era un pequeñito, muy vivaracho. Salían dormidos de la casa, dormían en el bus y llegaban al seminario y allá les dábamos el desayunito. Hace poquito me encontré a un tipo que estudió conmigo en el seminario, se llamaba Pericles. No sé cómo se llama, le decíamos Pericles. Y me contó que una vez estaba yo a las 10 de la mañana comiendo un calentado grandísimo en el comedor del seminario y que entró el padre rector, me vio ahí y se fue a la cocina y regañó a la madre, eran monjas. A la madre le dijo, ¿pero qué hace Garzón ahí comiendo? Dijo, padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. ¿Sí? No me acordaba de eso. A lo mejor yo llamé y dije, dile desayuno a Garzón. Entonces Magú entró en ese sistema de vida y así vivió contento con nosotros, estudiando en cuanto quería, porque no fue un tipo brillante, pero sí pasó los años, sí había que empujarlo, pero el muchachito rendía y era un buen hombre. Vivíamos ahí en la carrera 12 con calle 24, unas casas que ya no existen, muy cerca de la iglesia. Nosotros somos hijos de un profesor de tabulación, pero también de una gran pedagoga. Mi mamá no estudió, pero fue una mujer muy sabia y muy inteligente. Lo que pasa es que mi mamá me enseñó a leer y a escribir. Y eso es entre bueno y bastante malo. Porque uno entra al colegio con un hándicap muy grande respecto a los otros niños. Yo creo que Jaime fue el que más, digamos, hizo sufrir a mi mamá. Fue al que más le pegaron en la casa, por ejemplo. Precisamente porque era terrible, ¿no? Mi mamá nunca la llamaron por Alfredo al colegio, en cambio por Jaime y por mí, sí que... Por eso terminaban echándolo de los colegios y terminaba teniendo problemas de disciplina. Íbamos a misa, a Jaime y yo fuimos acólitos ahí en la iglesia de San Diego. Creo que mi papá era sacerdote y mi mamá monja, y entonces decidieron leer el versículo de Dios que es amaos los unos a los otros, creced y multiplicaos, y se dieron a la tarea. Ay, qué bonito, muy bien, muy bien. El chino, su papá, su mamá, sus hermanos eran muy amigos míos y entonces yo me hice cariñosamente afecto al chino y el chino me quería. Yo recuerdo mucho que cuando en esa época me tocó viajar a los Estados Unidos a continuar mis estudios de comunicación y me dijo, Candelo, así me llamaba, ahora que usted se va, ¿qué me va a dejar? Y él me dijo, quiero la carterita esa, bonita. Le dije, claro, es suya. La noche anterior a mi partida, me hicieron una despedida. Y con sorpresa veo a Jaime Garzón, allá de último, porque no se veía, era chiquito, ¿no? Hizo un cartelón así de grande, ¿no? Donde decía, Candelo, no se te olvide mi maleta. ¿No? Y entonces yo me acordé, claro, y se la di. Cuando yo hice quinto de primaria se acabó el colegio, entonces Jaime y Marisol fueron a otro colegio. Pero luego más tarde fuimos al mismo colegio a terminar el bachillerato, que fue la escuela normal. A raíz de que el papá murió y la mamá quedó viuda con 4 niños, entonces tuvieron que cambiar de colegio. Entonces después estuvo en el seminario menor y luego pasó al colegio de Nuestra Señora de la Paz, que fue donde yo lo conocí. Y nos volvimos maestros ambos y ahí entramos ambos en contacto con el querer hacer algo, con esa necesidad de querer hacer algo para que las cosas cambiaran, para tener un país mejor. Él, muy joven, fue maestro de escuela cuando terminó bachillerato. Jaime fue fundamentalmente pedagogo. Él comenzó como 3 carreras
y no terminó ninguno. Él estudió en la pedagógica, hizo como un semestre de biología, estudió en el SENA de Barranquilla mecánica de aviación, que allá sí lo echaron. Fue de otro lado que lo echaron. Como no terminó allá, entonces se vino, quería estudiar aviación, entonces hizo un curso también, a sabiendas de que él nunca iba a ser piloto porque tenía una miopía bien marcada. De hecho, conocimos todo el país en avioneta privada y su piloto era muy amigo de él y cuando llegábamos ya lo dejaban manejar la avioneta. Yo le decía al piloto, ¿usted cómo va a dejar manejar a Jaime este aparatejo? Y él me decía, tranquila Mary Mau, que yo hice un curso, no se preocupe, yo lo vi manejando. ¿Cómo le dieron a él la licencia para volar? La más remota idea, porque yo no le había dado ni siquiera la licencia para manejar con las locuras que tenía. Es famoso la vez que bajó, creo que en Mariquita aterrizó, porque es que él tenía que ir al baño y pidió permiso a aterrizar en Mariquita y no lo dejaban aterrizar, aterrizó de todas maneras, porque él tenía que ir al baño, Mariquita, entonces se bajó del avión. Pero sí, él no es un mito. Finalmente, él escoge Derecho como carrera. No iba mucho a clase, pero oía a algunos profesores y sobre todo leía algunos textos, códigos, artículos, y a él se le quedaban. Y entonces era capaz durante los días siguientes de repetirlos casi, digamos, en su texto literal. Yo no puedo recordarlo a él en clase. Yo no tengo la menor referencia a él, como sí la tengo hablando en la cafetería sentado y riéndome. Luego, supongo yo, espero no traicionar su memoria, supongo yo que era que no hacía preguntas interesantes, no intervenía de forma aguda durante el curso, no lo ponía uno contra la pared. No se graduó porque le puso al perro de sociedad el nombre del profesor de la materia. Ricardo es el perro suyo. El perro. ¿Que se llama cómo? Ricardo Sánchez. Es escritor, es politólogo, sabe más por perro que por constituyente. Que él había abandonado los estudios o había perdido unos cursos, ahora no recuerdo. Y yo lo atendí, le dije, tiene que hacer unos trámites, tiene que hacer usted sabe, con la vicedecanatura, porque el consejo directivo estudia y le dé pues las soluciones al caso del reintegro. Y él se molestó mucho. Me dijo, espérese, verá, usted está viendo mi programa. Le dije, sí, claro, ¿cómo me lo va a perder? Espérese, esta noche o mañana, espérese. Entonces me puso ahí como 3 noches o no sé cuántos a ver de qué se trataba y pues cuando, espera, el perro Ricardo Sánchez. Entonces. Volvió y le daban en la cabeza, pero por supuesto, porque él volvía y escribía materias, pero después no asistía, entonces volvía y perdía, entonces ahí se metían las directivas en un lío, porque ¿cómo así que usted nos pidió volver y ahora no pasa las materias? Terminó la carrera, terminó las materias, pero no hizo unos exámenes al final. Creo que es un examen o varios, no sé. Hubo un grupo de profesores, hubo bastantes personas que pelearon porque a Jaime se hiciera lo posible por graduarlo y que después se reflejó también en la misma posición de la universidad darle el título de manera póstuma, a pesar de que él tomaba del pelo, aparece en sus conferencias y todo, de que él seguía siendo estudiante de la universidad en semestre 29, 30. Yo soy estudiante de aquí todavía, curso como 29º semestre de Derecho. No sé si todavía es por años o por semestres, pero debo obligaciones y contratos. Mientras estudiaba Derecho también trabajaba con unos abogados. Y yo recuerdo que era la persona más eficaz, digamos, haciendo diligencias legales que uno se pudiera imaginar, porque establecía a donde llegara una relación humana con las personas del juzgado, las personas de la notaría, y todo el mundo lo quería, tenía esa conexión con él. No me lo imagino en un juzgado, o sea, pobre juez, lo echaba del juzgado de una, ¿no? Yo creo que a él le gustaba el derecho, pero creo que él también le tomaba muchísimo del pelo al derecho. Yo estaba en la Nacional y estaba vinculada a un grupo
de izquierda que pretendía el replanteamiento de la línea dura de uno de los grupos políticos. Teníamos grupos de estudio, entonces a esos grupos de estudio llegó por el lado mío. Jaime era uno de esos muchachos, de esos grupos donde estudiaban economía política, estudiaban la historia del país, estudiaban la evolución en la historia de las clases. Él traía un librito de Lao Tse y entonces coge y empieza a leer un pasaje y cuenta que Lao Tse fue con sus alumnos, fue a un pueblo y habían cortado todos los árboles y que entonces solo uno había quedado sin cortarlo. Este árbol no se cortó porque este árbol no sirve para absolutamente nada. Y entonces Lao Tse dijo, eso es lo que ustedes tienen que hacer, no servir para absolutamente nada. Este rotundo vagabundo tendrá un solo objetivo, que es hacer homenajes a quien demuestre no servir para absolutamente nada. El que demostraba que no servía para nada era un miembro activo y del rotundo vagabundo, honorario, y por eso es que mucha gente quiso participar, pues después servían para algo, entonces tocó rechazarlos, o sea, eso no hay nada que hacer. Nosotros estábamos haciendo en esa época un trabajo en Bosa, había una fundación que se llamaba la FIEP, la Fundación para la Investigación y Educación Popular, donde estábamos un poco de personas vinculadas, estaba Beethoven Herrera, estaba Hernando Corral y Jaime, que era alumno de Beethoven y estaba muy ligado a Beethoven, supongo que vino a una de esas reuniones a colaborar. Y llegó un día a la casa y dijo, voy a amnistiar. Y yo, ¿amnistiarse de qué? O sea, ¿de qué se va a amnistiar si usted no lo busca ni su mamá y su papá cuando usted no está? O sea, yo no voy a amnistiar. Y se fue a amnistiar. Se fue a amnistiar, hizo todo el proceso de amnistía, y parece, o no parece, por eso lo que nos decía, cuando a él le preguntan, ¿y usted a qué movimiento pertenecía? Entonces digo, al movimiento RB. Y bueno, se quedó el momento, perdóneme, Jaime, ¿pero qué era ese movimiento RB? El movimiento rotundo vagabundo. Jaime llega a la campaña de Pastrana por el director de giras, creo que era por Alfonso Fidalgo, que era el padre de mi novia Patricia Fidalgo. Y cuando yo me voy a Estados Unidos, Jaime establece una relación con Alfonso. Jaime hacía un poco la pregira, que es ir un poco en avance antes del candidato, mirar el sitio, conversar con la gente, mirar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las necesidades de la gente. Entonces él iba muy involucrado con todo el tema social, iba en pregira, pero también le gustaba mucho todo el tema de seguridad y le ayudaba a Alfonso un poco con toda la logística. En el año 87 secuestran a Pastrana, llegan a la sede y Jaime está ahí. Cuando vio que todo el mundo se tiró al piso, él se levantó y le dijo, no, yo voy con él a todas partes, yo tengo que ir con él. Entonces el secuestrador coge y le mete un patadón y después le cuenta el secuestrador al presidente Pastrana, en ese entonces candidato a la alcaldía, le dice quién era ese loco que se iba a hacer matar. Después salió pues Jaime nombrado alcalde de Sumapaz. Yo creo que eso fue un golpe duro para él. Él nunca creía que a todo el mundo le decía era que él iba a ser alcalde menor de Ciudad Bolívar, él ya se imaginaba pues 1 millón de personas, Ciudad Bolívar, etc. Y sin embargo aceptó con mucho donaire su cargo en Sumapaz. Yo trabajaba en planeación distrital cuando alguien empezó a gritar desde los pasillos, ¡Álvarez, Álvarez! Yo hacía tiempo lo había visto en una reunión, me dijo, marica, me acaban de nombrar alcalde de Sumapaz y yo no sé dónde queda esa mierda. Me acuerdo que yo le dije, ahí tomando el pelo a Andrés Pastrana, que haber nombrado a Garzón en el Sumapaz era su primer acto de irresponsabilidad. Él se rió y dijo, estoy de acuerdo, y Garzón pues todo el tiempo tomando el pelo en esa posesión. Él hacía consejos comunales todas las semanas en el Sumapaz, en diferentes sitios del Sumapaz. El Sumapaz es la alcaldía menor más grande de Bogotá, o sea, es medio distrito especial, es
es Sumapaz. Yo fui alcalde de un pueblito del distrito que se llama San Juan de Sumapaz. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo duró de alcalde? Duré desde el nombramiento 20 de julio hasta la destitución marzo 20. Ya, doctor, son Pastrana, el otro. Y a si no le da miedo que esta campaña también se le derrumbe como el relleno de Doña Juana y como el puente de la 96. Oiga, el único que se cayó en mi campaña, en mi alcaldía, ¿sabe quién fue? ¿Quién? El alcalde menor de Sumapaz. El único que me tocó destituir a mí, oiga. No. Y lo que él le explicaba era que, bueno, en Bogotá la mesa 1 y la mesa 2 están uno al lado de la otra. Pero en Sumapaz la mesa 1 y la mesa 2 están a kilómetros. Y quién sabe cuántas horas en caballo o algo así. Y luego, pues de hecho, tuvieron que repararlo por esa razón. En esa búsqueda y en ese afán de él siempre de ayudarle a la gente, es cuando vienen las elecciones, no sé si fue de alcalde o de consejos, que es cuando Andrés Pastrana tiene que destituir a Jaime Garzón, porque se llegaron las 4 de la tarde que había que abrir las urnas y el alcalde no estaba. Entonces hubo que violar la urna. Y entonces después le preguntaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Dijo, porque tenía una cantidad de gente que no tenía almuerzos y no había quien bajara por ellos, y yo bajé por los almuerzos. Hay dos méritos de Jaime Garzón en Sumapaz. Primero, como hacer el primer plan de desarrollo, digamos, como sentar las bases administrativas y, digámoslo, también políticas de una gestión pública en Sumapaz. Y esta concepción de desarrollo con paz en un territorio con bastante influencia de la guerrilla. ¿Por qué lo echó Pastrana de la alcaldía de Sumapaz? Pero cuéntelo. Por desconocimiento del secretario de gobierno, hoy secretario general de la presidencia, de la alcaldía de Sumapaz. Entonces decía, por ejemplo, sírvase notificar a este despacho los parqueaderos autorizados en su zona. Entonces me tocaba escribir, sírvase aclarar a este despacho si es para caprino, equino, vacuno o porcino. Porque allá no hay parqueaderos para carros, sino para animales. ¿Y lo de las casas de lenocinio? Otro es, sírvase notificar a este despacho las casas de lenocinio autorizadas en su zona. Entonces yo le respondí, lamentablemente aquí solo están las putas FARC. Y eso... Advertencia, si usted no es ministro, viceministro, asesor de Palacio, director de periódico gabinista, jefe de noticiero radial, columnista, gobernista, neoliberal, privatizador, profesional, tutelista de oficio, senador contrarreformista, tenga mucho cuidado, en el siguiente programa la daremos en aguas muy profundas. Y si se pierde, nadie se dará cuenta de su ausencia. Yo llegué al Centro de Estudios de Andrés Pastrana cuando todos ellos cuando terminó la administración de la alcaldía. Todos los que trabajaban con él pues estaban desempleados y terminaban allá tomando café y oyéndole los chistes a Garzón. Y él me llamó en uno de esos días terribles y me dijo que si quería hacer televisión con él. Cinevisión venía de ser una programadora que era sobre todo noticiero, se quería identificar con el tema noticiero y estaban pasando cosas, se venía una licitación, había necesidad de una búsqueda de nuevos lenguajes y de nuevas apuestas en la televisión. Jaime apareció en un momento de absoluta y profunda necesidad. O sea, teníamos un personaje que era el que iba a ser el protagonista de una comedia o de un espacio que se llamaba Sociedad, pero no teníamos presentador porque el que teníamos se asustó con el proyecto y reculó. Eso abrió el espacio para que llegara Jaime. Jaime venía escribiendo algunas columnas para El Espectador, unas columnas que tenían mucho que ver con política, que también eran como, que tenían humor, pero que tenían historia, pero que comparaban ciertas cosas. Entonces, y yo estaba trabajando en ese entonces para la NBC News, entonces Jaime iba muchísimo y me decía, Glorisa, yo quiero hacer medios de comunicación. Varias veces fue a la prensa y ahí fue cuando yo tomé nota, porque en ese mismo momento Paula Arenas
y Rafael Chaparro nos habían llamado a Troller y a mí para hacer un proyecto de humor, entonces yo tomé nota y Jaime Garzón podría ser perfecto para presentar ese programa que no tenía forma hasta que llegó Francisco Ortiz y lo organizó y le puso pues una columna vertebral y bueno, y se decidió que salía al aire. Entonces es cuando surge Francisco Ortiz, a quien yo ya conocía y éramos amigos, que llegan a un acuerdo y yo le decía, me parece sensacional, me parece buenísimo, porque me imaginaba la gran producción que efectivamente fue, y de pronto Francisco me dice, se me perdió, no me parece. Entonces yo lo localicé, lo tranquilicé, le dije, no, venga, yo lo acompaño. ¿Esa interrupción ahí vale? Quieta, Margarita. Creo que mi mejor ángulo es este. Muchos de los que estábamos ahí nunca habíamos hecho programas de televisión. De hecho, nos costó mucho trabajo entender el programa. Me llamaron que si podía ir a maquillar un programa que se hacía, que se llamaba Sociedad. Yo no lo podía creer. Me miró así como de arriba abajo, ¿quién es esta señora? Y bueno, me puso tareas. ¿Me podría hacer Navarro Wolf? Entonces yo le dije, claro que sí. Entonces me dijo, bueno, entonces arranquemos. Nosotros dos hicimos durante casi 20 años, alrededor de 20 años, la guerra en busca de la paz, compañero. Y yo le dije, para ser Navarro Wolf le tengo que quitar las cejas. Y se me paró de la silla y salió corriendo donde Pacho a decirle que esa señora estaba loca porque le tenía que quitar las cejas para hacer el personaje. Colombiano, ciertamente, se abre un momento importante en los acontecimientos. Pacho era el papá. Pili era como el polo a tierra en el set. Para mí sí, ella era muy importante porque ella era la que se divertía con lo que él decía y como que era como que la realidad. Él era el surrealista, por decir algo. ¡Llegamos a la luna! No te creo. Por fin, yo te lo había prometido, Pili. ¿Me das una manita? Una manita así. Hola, Pili. ¿Cómo estás? Bienvenida a la luna. Los Estados Unidos, llegamos, no te creo. Mira la bandera. Los Estados Unidos quedan en la tierra, Pili. Esa bandera... esa bandera fue la que colocaron los gringos el 20 de julio porque como el presidente le gusta venir a jugar golf a la luna. ¿El 20 de julio allá es donde yo voy a misa? ¿Así de cerquita estamos? No, Pili. El 20 de julio es el grito de independencia que celebramos en Colombia. En Colombia celebran el grito de la independencia porque los gringos llegaron a la luna ya. No, bueno, más que independencia fue de conquista. Sociedad fue un momento que se dio históricamente y no se repite fácilmente. Era un presidente joven, un presidente con una apertura, una constitución y un grupo de loquitos que una empresa irresponsablemente les dio la oportunidad de hacer un programa que no estaba diseñado. Y se volvió lo que era un proyecto experimental, jugando a jugar en serio. Y Jaime cierra todos los vacíos, los cierra automáticamente y se vuelve el eje de este proyecto que se llamó Sociedad. Yo no sabía hacer televisión, ellos no eran amigos míos, no era chistosa, pues no soy chistosa. Entonces, yo no sabía qué estaba haciendo ahí en realidad. Mira, una de las principales inquietudes que me expuso muchos televidentes en mi último viaje a Roma fue a Class Roma, no te preocupes. ¿No has visto ese autobús? Dice Class Roma. Sí, eso sí te lo creo. Bueno, fue ¿de dónde saliste tú? Porque la gente se pregunta, ella no es hija de presentadora de televisión, no es hija de dueño de programadora, no es heredera de ningún poder. No es hija de ex bailarina. ¿De dónde saliste tú? Pues mira, es que esa es la gracia que tengo yo presentando este programa, haciéndolo tan bien como lo hago, tan bien preparada que salí de mi universidad, no necesito nada de eso. Y la gente sí quiere saber tú por qué, si no tienes nada de eso y no tienes ninguna de las cualidades mías, ¿por qué estás aquí conmigo? Lo que yo vi ahí fue que Jaime estaba haciendo ahora en televisión lo que hacía en el comedor de la casa. Mira, papers. Muchas gracias al doctor por sus precisas y doctas opiniones. Ese primer programa nunca lo olvido porque claro, se estaba estrenando él en televisión. Ya después le cogió bastante confianza. Pero ese primero era la emoción de verlo y era la emoción, porque una cosa era tenerlo en la casa y otra cosa era ya verlo en un medio de comunicación. Buenas noches, tercer avance informativo de su noticiero Son Noticias. Tenemos imágenes exclusivas de los Pepes en acción. No se lo pierda esta noche en su noticiero Son Noticias. Cuando él principia con Sociedad y hace el primer programa y lo van a pasar al aire, creo que se dice, él invita a todos aquí en la casa para que lo viéramos. A todos nos llenó mucho orgullo, estábamos todos muy contentos de ser amigos de
Heidi, como llamábamos a Jaime Garzón, ¿no? Porque el apodo de él era Heidi. Ese día terminamos de grabar y había un concierto en la Plaza de Toros de Juan Luis Guerra. Y entramos, y desde que entramos, llegamos tarde, por supuesto, pero desde que entramos, la gente empezó a decir, ¡ay, esos son los del programa de ayer! Me acuerdo que fue un día después del primer programa que salió al aire. ¡Ay, se acuerda que algo con un perro pasó en el primer programa! Se acordaban del perro, del canario, del chiste, que el que se cayó, que no sé qué. O sea, había comentarios todo el tiempo y Garzón me decía, ¿estás oyendo eso? ¿Cómo puede ser posible que con un programa y la gente esté diciendo esto y se esté acordando? Era un autodescubrimiento de todos, es decir, desde Pacho venir y sentarse él mismo a editar la primera nota y empezar a entender qué estoy haciendo, y Jaime sentarse a verle y después decidir cómo la vamos a presentar. No, tenías que decir más. ¿Qué más? Pues hacer una presentación más digna. ¿Cómo vas a dejar pasar esa nota así nomás? Los que se encontraron a Jaime Garzón en la televisión a través de Sociedad, yo me los imagino como gente que estaba canaleando, no había muchas más opciones y de repente algo los hacía quedarse ahí. Y eso era Jaime, era un tipo que llamaba la atención, que resultaba interesante, que resultaba divertido. ¡Ya estoy listo! ¡Ay, es lo que llame a mi mamá! ¡Ay, ¿Se le metió al agua? ¡Ya! ¡No me vas a empujar! ¡No, Garzón! ¡No, quite! Había momentos de una euforia máxima y a momentos de tensión y de estrés también máximo, porque no nos poníamos de acuerdo, porque Jaime decía, no, esto él no lo hacía si no se divertía. Muchas veces el director le decía eso tan maravilloso que dijo en 43 segundos, dígalo en 7. Pero Pacho, y terminaba haciéndose en 7 segundos. Pacho, como director, trataba de organizar toda esa gente, fruncía el ceño y todo, y se ponía serio. Y Garzón abría la boca y él soltaba una carcajada y ya quedaba otra vez todo desvirtuado, entonces todos gritaban al tiempo, botaban ideas. Obviamente se debía lograr el objetivo, ¿no? Porque de ahí salía el programa. Jaime podía decir todo lo que la gente a veces quería decir y no podía porque no tiene la voz, el poder para hacerlo. Y creo que eso fue lo que hizo importante a Sociedad, que cambió paradigmas en televisión y empezó a hacer humor, realmente humor. ¡Aló! ¿Cómo estás, hombre? Bien, presidente, muy bien. ¿Y usted? Muy contentos por tus éxitos. Gracias, presidente. Nosotros también. Y este país está muy orgulloso de ti. Yo también, presidente, a pesar de la inflación, la recesión, la inseguridad, el apagón, la corrupción, los senadores, el narcotráfico, la guerra total, la guerrilla, yo también estoy muy orgulloso, señor presidente. Entraba todos los días a mi oficina sin cita, sin pedirle permiso a la secretaria, sin nada, después de haberse burlado de mí la noche anterior. Con el patrocinio de Pereiranos del Mundo Unidos, presentamos la siguiente noticia. La mujer que dejamos aquí hoy y a quien deseamos en el 100% todos los colombianos su eterno reposo y que no vuelva nunca, no fue una cualquiera. En sus 40 años, por lo menos en su 53.4%, fue principalísima protagonista de la vida nacional, hasta tal punto que de no ser por ella, yo no estaría hoy aquí, sino en Pereira. Él me imitaba perfecto y se burlaba de mí increíble, y yo, que recuerde, solo me divertía, o sea, a veces lo veía y a veces no, pero pues me divertía y me gustaba la irreverencia. Me parecía que, y esa era una época en que había mucho cambio político y todo estaba muy agitado, entonces la irreverencia de Garzón siempre fue bienvenida. Era nuevo, era fresco, era divertido. Entonces yo le vi mucho futuro, y de hecho yo creo que Jaime y el grupo, digamos, que lo acompañó, abrieron una puerta nueva para el humor político en Colombia. Todo lo que nació y se creó y creció en Sociedad fue lo que hizo
a Garzón ser lo que él fue? Creo profundamente eso de Jaime, que él tenía mucho para decir y se encontró en la vida con una cámara y un micrófono para poderlo decir, y ese encontronazo seguramente fue lo que él estaba buscando sin que lo estuviera buscando. Llegó el ministro. ¿El ministro de qué? ¿Ese ministro de señor, ¿ese era el ministro de qué? De Obras. Ah, era el ministro de Obras y esas fueron sus declaraciones. El gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada, pero con intereses más altos. Patricia Jaramillo, TV Hoy, Bogotá. Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes. Desde la Casa de Nariño les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. Uno de los motivos de que sacara la sociedad es que queremos evolucionar, queremos volvernos más noticiero, y la programadora, por las razones económicas, el rating no tenía la capacidad de hacer esa inversión. A Jaime le dolió mucho acabar sociedad, a pesar de eso le dolía de verdad por nosotros y por él. ¿Quién ganó ahí? Pues claramente Jaime perdió. El que perdió fue Jaime, porque Jaime encontró un camino que lo llevó a donde lo llevó. Trato de no ser tan melodramática con estos temas, pero pues es inevitable ver Mira, ha llegado nuestra nave. Tenemos que partir. Despidámonos de la luna. Adiós, amigos. Adiós. Estamos en... Con el cemento no, hola, que no da a trabajar, hola. No, lo siento mucho, pero me los prestaron por 2 horas. Qué pena, pero ya me toca entregarlo, Francisco, lo siento. ¿Y el cemento con ese precio por las nubes, Ay, hola? ¿me hace el favor, se lo quita, sí? Van a descubrir que la televisión es un engaño. Hace otro par de intentos, no sé, por RTI, inclusive con Yamida, algunas cosas que hizo, que no fueron tan fructíferas. Y entonces él se deprimía, él iba y decía, no, esto tal vez no, esto no va a salir, ya no, yo creo que yo ya me tengo que retirar. Pero luego esa inquietud que él siempre tenía, y él seguía escribiendo, y él seguía pensando, y él seguía siempre tratando de cómo interpretar mejor esa realidad política, que yo creo que volvía. O sea, todos tenemos bajones en la vida, pero yo creo que él se recuperaba. Mira que yo sí soy una estrella en la televisión. Mira, espérate. No, pero un momento, por favor. Nosotros llevamos años hablando sobre hacer algo a través del cual podríamos hablarle a la gente y de manifestar o alertarlos sobre cosas que estaban sucediendo y lo que te digo, que con los cuales estaban condescendiendo. Entonces, por eso, pues, nos sentamos con Roberto Pombo, y la idea era que los tres abordáramos ciertos temas desde diferentes puntos de vista. Pero pues poner de acuerdo a los tres era un complique, y entonces terminamos uno el lunes, el otro el miércoles y el otro el viernes. Y bueno, duró 6 meses. Esta semana el marchante Francisco de Quevedo también nos regala una retocada visión de la crítica realidad nacional. Por decisión de su autor empiezan a ser colgados esta semana en la galería Los Ladrillos una serie de cuadros de la joven promesa de la figurativa nacional, Andrés Pastrana. Usted es soltero, ¿no? Sí, soltero. Bueno, yo tengo compromisos. ¿Cómo así? Nunca me echó los perros, como dicen. No hubo ni un primer momento en que me coqueteara. Y a él le gustaban cierto estilo de mujeres, y era de ojo suelto, de ojo coquetón. No, señorita Juanita, no sabe el placer que fue en Betunalda. Muy querido usted, muy tierno. Muchas gracias. Encantador. ¿A quién le gustaría repetir una embolada? A la señorita Juanita Costa. ¿Sí? ¿Por qué? Ella sí la embolaría las veces que quiera. Uy, es que se me hace agua hasta el betún. Uy, no. También hubo otras chicas que lo tocaron bastante y me lo hicieron llorar. Usted es de los pocos tipos más feos que yo. ¿Y cómo es la táctica de los playboys? Y es, la inseguridad. La inseguridad. La inseguridad. Sí, porque es que los playboys van seguros de sí mismos. Claro. Van seguros, ¿no? Aunque a veces coronan.
la capacidad de aprendizaje y la velocidad de aprendizaje de Jaime era infinita. Entonces el Jaime que hizo Sociedad era un Jaime que estaba aprendiendo a unas velocidades gigantescas. Cuando él llegó a CUAC, él ya sabía lo que podía hacer y lo explotó al máximo y lo supo hacer y ya, digamos, eran decisiones informadísimas las que él tomaba. En Sociedad había como un consenso de todos nosotros, los que formábamos parte de Sociedad. Bueno, estamos haciendo un humor, estamos en el gobierno Gaviria, estamos en la nueva constitución, estamos en una especie de euforia porque se acabó el comunismo y ahora viene el capitalismo con rostro humano. Había un optimismo, se acabaron los magnicidios, estamos en una Colombia chévere. CUAC no es el país optimista que vamos a ser campeones del mundo, no, CUAC es el país que nos dieron en la jeta los rumanos y los gringos en el mundial. CUAC es el país de que no hay gobernabilidad porque el presidente lo financió el narcotráfico. CUAC es el país en que hay unos conspiradores que quieren tumbar al presidente, que quieren darle golpe de Estado. CUAC es un país en incertidumbre y eso se reflejaba en CUAC. CUAC lo diseñaron Eduardo Arias, el que venía de Sociedad, Carlos Duque, Patricio Wills, sin duda, Antonio Morales, esencial, el periodista, y obvio, Jaime. Y ellos fueron, y Claudia Gómez, ¿no?, que fue la directora siempre, y si alguien se me escapa, pido excusas. Era inspirados un poquitico en el periodista que él en Sociedad, ¿no?, había hecho, que Sociedad era una especie de magazine, pero aquí no se trataba de un magazine, sino de un noticiero, con todas las de la ley. El noticiero era una parodia de cómo los noticieros estaban llamando a mujeres divinas a presentar noticias, ¿no? Pero como es parodia, necesitamos una mujer fea. ¿Quién podrá ser? Y yo le dije, ¡yo! Y entonces Claudia me dijo, no, Diego, está hablando en serio. Sí, usted puede ser la mujer más bella de Colombia. Hagamos una prueba. Y para los nostálgicos de CUAC, ahí queda el perfume de agonía que María Leona secreta. Aunque ciertamente la figura luminosa era, sin duda, Jaime, esto era un equipo de redacción increíble, tan serio como el de una revista como Semana o como, qué sé yo, créame, como Newsweek o como, en fin. Reposteros, ahí va el cambio. A ver, accionen. ¡Al aire! No, presidente, aquí no está ese documento. ¿Cómo es que se llama? ¿El papel del vicepresidente? Ah, ¿sabe dónde debe estar ese? En el otro talego que es puro papel higiénico. Curiosamente, el presidente creo que es un fan total de CUAC y el alto gobierno en general es un fan total. Es algo así como si uno no sale ahí es que no está de moda, no está ahí, no está pendiente. Pero sí se reciben llamadas del que dice, ala, habla de mí, y otros que dicen, ole, no hable más mal de mí, ni me meta más ahí. Creo que el presidente Samper y su esposa se encariñaron con un personaje crítico, pero que era amoroso con ellos, cariñoso con ellos. Sí, estamos de fiesta porque el doctor Samper invitó a todos los doctores allá arriba y entonces estamos de fiesta, todos allá están bebiendo, todos tranquilos, todos con sus cosas. Ay, salud, mijita, salud. Se vestía de Dioselina y le gustaba muchísimo, pero hubo un momento en que le cogió rabia a Dioselina, no sé por qué. ¿Cómo dice? La señora María Eugenia Rojas de Moreno Díaz, la nena, la mismísima nena. Sí, la que dice que tiene vocación de paz. Ella no está. No, ella salió hace un ratico con el niño Samuelito. Iban para la vaina de arreglarlo de la nueva imagen. Sí, no hay más razones. Uy, señorita periodista, ¿por qué no le dice a los manes del gobierno que si se acuerdan de San Agustín? Sí, allá en el Huila. Hasta luego, señorita. Uy, ¿será que a la señorita Noemí le salió competencia en la peluquería? Yo creo que Jaime era un poco de cada uno como eran sus personajes, ¿no? Jaime era tan Godofredo, como tan Néstor Elí, como tan compañero John Lennon, como tan Dioselina, como era un pedacito de cada uno. El compañero revolucionario de la Nacho, ese también era garzón. La niña, yo no me acuerdo cómo se llamaba,
Inti de la Hoz. Yo creo que ya saben el cuento que como él me visitaba tanto, entonces mi papá era bastante estricto, era militar. Entonces lo sacó corriendo de la casa y él, para poderme llamar por teléfono, para poderme acercarse pues a la casa, entonces él se puso Alfonso y llamaba a la casa y le decía a mi papá que no que era Jaime, sino que era Alfonso. Entonces le hablaba, postaba la voz y decía y lo saludaba y le hablaba de todo, y mi papá era bien godo, y por eso le puso al personaje Godofredo Cínico Casca, es mi papá. No hay derecho ni que los comunistas ni que los opositores voten. ¿De dónde acá eso, ala? Seremos la gente de bien, quien elija a la gente de bien. Seremos pocos, es evidente, pero con dignidad y sin déresis elegiremos a nuestros gobernantes. El personaje era muy parecido a como hablaba mi papá, que era muy estricto, hablaba de la gente bien, de la gente... y hacía así todo, sí. Él era godo, sí, y se llamaba Alfredo. Entonces él lo puso Godofredo. Para él la gente que realmente tenía historias interesantes eran ellos, las personas de la calle, sus compañeros de trabajo, la señora de los tintos. Yo creo que él apreciaba mucho la sinceridad de las historias que tenía la gente. Esas personas nunca querían quedar bien con él, no querían aparentar, no tenían ningún afán de nada. Y esa honestidad y esas personas tan genuinas para él eran especiales. Sociedad era un programa que muchas veces hasta sobre la hora en el mismo set de grabación se tomaban decisiones, no, esto que están haciendo no sirve, inventémonos otra cosa, volvamos en 2 horas y hagamos otra puesta en escena y hagamos otro, mientras eso pasa, escriban ustedes rápido, reúnanse. Y Jaime tenía mucho más espacio para improvisar en sociedad, para lo que a él se le ocurría salir al aire en el momento de la grabación. En Cuac, en cambio, él estaba mucho más ceñido a unos libretos. Pero le autocensuran, por decirlo así, para no utilizar una palabra fuerte, muchas. No es censura, es que allá no se edita, sino se evita. Ese es perfecto, ese término, se evita, ¿no? Se evita, sí, allá no hay edición, sino se evita. Al fin sale del aire este programita de fin de semana con la María Leona esa, caray. La gente de bien recupera lo suyo. Este medio usurpado por esta guacherna durante larga noche. La clase política, la tradición, la familia y la propiedad privada aguantaron a esta caterva de fascinerosos haciendo jirones con la vida y honra de los asociados que manejan a la indiada, caray. Se acabó la interpretación sesgada de estos gamines que lo que hicieron fue utilizar este espacio para ofender y atacar lo más sagrado que es el poder, caray. Ahora sí, no más de archivas oeces de terroristas enlodando la clase política, caray. Demócratas, anarquistas, pues se les acabó su cuarto de hora, caray. Además, prescindo con muchísimo gusto de mi espacio de opinión con tal de que se larguen de una vez y acabar de una vez por todas con ese cuento de los derechos humanos y andar diciendo las vainas tal y como son. Abusivos, igualados. Ahora sí, se les olvida. Así no se hace patria, caray. Olvidan que informar es manejar y conducir la opinión de los decentes en contra del mestizaje, por Dios. No más libertinaje de prensa ni independencia de criterio. ¡Fuera del aire! Y además me voy como una bala, señores. Cuac se acabó por X o Y cosas. Él hizo después un programa con Antonio Morales en RT, no recuerdo, Papaya Partida, no me acuerdo. Nosotros nos unían, yo creo que proyectos que queríamos hacer, que queríamos desarrollar, de pronto programas de televisión, una obra de teatro del cual hablamos, y el día antes de que lo mataran llevaba el libreto en sus manos y me dijo, aquí lo tengo, pero todavía no quiero que lo lea, no sé dónde estará, quién sabe qué habrá pasado. Él me había dicho, hablando de CNI, que hiciéramos un programa de humor, que hiciéramos una cosa que se llamaba que le pusimos el burladero. Afortunadamente empezó otra vez a participar la sociedad civil en el tema de la pasta en el ELN. Pero hay que tener cuidado porque mi proceso me cross. El paseo del cambio no es de la pata.
¿Usted es periodista? Sí, porque ya don Yamil me deja decir cosas por el micrófono, entonces eso es lo que hacen los periodistas, decir huevonadas por el micrófono. Oiga, y ya no se necesita tener licencia o carnet, No, ¿no? se necesita tener nada, entonces entonces ahora que tengo la oportunidad de ser periodista, ahora sí voy a validar el bachillerato. Espero que los demás periodistas sigan mi ejemplo. Ajá. Mientras la clase dirigente de nuestro país se preocupa por cómo quedará conformado el nuevo Congreso de la República, la fuerza guerrillera se consolida cada vez más en los municipios y en los corregimientos, donde la población civil sufre de manera agresiva las imposiciones tanto del ejército como de las fuerzas guerrilleras. Para CMI, desde el municipio del Calvario, corregimiento de Montfort, Jaime Garzón, La Noticia. Yo trabajaba con Julio Sánchez en Vivo FM y me voy a montar un proyecto que era la competencia de Vivo FM, que era el único proyecto que había en FM. Entonces armé un equipo maravilloso y yo necesitaba que los hijos, una persona que dijera impertinencias. Y Garzón estaba recién llegado a CMI. Te estoy hablando del año 94, hace 20 años. Y entonces me lo llevé a trabajar conmigo. Es que yo por la mañana voy allá a ilustro a don Yamil. ¿Conoce al Cuchito Doña Mil? ¿Cómo no? Sí, Doña Mil Amat. Al Cuchito Doña Mil Amat. Y entonces yo uno escucha, y mientras yo lo estoy ilustrando, uno escucha que el Cuchito habla y entonces yo escucho las noticias y todas esas cosas. Óigame, allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué huesazo! Sí, yo conozco, a ver si lo ven, me debe 4 emboladas. ¿Para dónde va ahora? Voy a volver allá a Rayonel, que no acabé de ilustrar. Ah, va para allá. ¿Y a usted le pagan por esa buena? Bueno, hasta luego, señor. Hasta luego. Era un deslenguado irresponsable. Todo el día se la pasaba diciendo barbaridades que en el 99% de los casos, y además se metía mucho con la gente de adentro. Entonces era una especie de payaso para afuera, pero también payaseaba con nosotros mucho. Era una persona que miraba su entorno y sacaba de ahí pues la mitad de la materia prima para hacer su humor, ¿no? Él nunca quiso ser famoso, el famoso humorista, no. Él decía, el humor me permite que en vez de que me escuchen 20 amigos en una mesa pues, alrededor de unas botellas de cerveza o en una chimenea, hace que me escuchen varios millones de colombianos y con una herramienta muy eficaz para transmitir ideas que es el humor. Esto cuando sale, un saludo a mi mamita. Bueno. Un saludo a mi mamita allá en el barrio de la Junta de Acción Comunal. Bueno, pero... Y al alcalde local que nos reciba. Bueno, óigame. Que le vamos a hacer paro cívico. Pero Él siempre quiso hacer un personaje de la calle, porque pues él estaba en contacto con la gente del pueblo, con la gente que pasaba por alrededor, se ponía a conversar con las personas. Entonces había un señor en la 19 donde grabábamos y el señor tenía un puestico de dulces y ahí en su puestico también hacía el trabajo de embolar y esto. Salimos, lo vimos y él hablaba y conversaba y le preguntaba cosas, porque hasta cuánto se ganaba en el día vendiendo los dulces, ilustrando los zapatos. ¿Usted cuánto mínimo se gana? No estamos hablando de lo que me... ¿Cuánto gana usted más bien? Yo hago más o menos al día unas 25 ilustradas y son a 1.000 pesos con polichando, son 25.000 pesos. ¿Y en la televisión? Nada, no me pagan nada todavía porque es que no cumplo los requisitos para ser una estrella. Entonces el señor, el Yamí tampoco le paga en la radio? Sí, él me paga lo que él ilustrar, pero él no me paga más. Así nació Heriberto. Él amaba a Heriberto, lo amaba. Que Heriberto fue un personaje que creo que realmente ya fue la cúspide de la irreverencia de Garzón. ¿Cómo perdió usted los dientes? No, lo que pasa es que esos me salieron de mala leche y se cayeron. ¿Usted nunca ha pensado en ir a un odontólogo que le...? Sí, yo estaba yendo a un tratamiento donde los doctores odontólogos, pues que eso hay que hacer mucha cola en el seguro y eso no lo atienden y no sé qué, y ahí en el CAMI cerca del barrio no hay odontología, solo hay atención de urgencias. Ya no era Jaime en un programa de humor burlándose o imitando a López, sino ya era Jaime Garzón con su alias de Heriberto de la Calle, pero preguntándole al político de verdad en tiempo real en un noticiero, ¿usted por qué se robó la plata? Yo pensé que la vez pasada la embolada nos había salido aburrida, era porque usted estaba emputado.
Esta vez también. ¿El otro? El otro. Era tanto el prestigio que tenía, era tanta la audiencia que lograba, era tanta la importancia de ser embolado por Jaime Garzón, que al final nadie era capaz de decir que no. Pero todos los políticos les daba miedo y los funcionarios públicos tenían pánico de qué tantas barbaridades les iba a decir. Pero usted es la desgracia de Garzón, ¿no? Oiga, sí sabe que todos los lustrabotas me van a apoyar a mí en Bogotá y en Colombia, ¿no? ¿Ah, sí? Usted me acepta que lo marque de una vez porque... ¿Ve? Oiga. Doctor Yerba, muy agradecido. Bueno, hombre. Oiga, Heriberto, ¿pero qué? ¿El botico? Yo no voto. Hombre, ¿cómo así que no vota? No le digo que en el 70 voté por la Napo y subió fue Pastrana. Ahora voto por usted y vuelve y sube Pastrana. No, porque esta vez no va a haber fraude. ¡Ay, tan lindo! Bueno. Yo creo que el más mejor, el personal, el más mejor, el más rápido es el doctor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Sí, es muy bueno. ¿Usted vio la Es muy entrevista? inteligente, muy rápido, muy seguro, muy... Así. Sí. Pues Jaime sabía de política, Jaime sabía de qué estaba hablando. Por eso era tan bueno entrevistando a los políticos. Porque sabía de política, sabía qué preguntarles, sabía dónde poner el dedo, donde era importante. Sabía diferenciar las preguntas vanas y tontas de las preguntas importantes. Yo creo que hubiera sido un buen político. De alguna manera era un político un político desde la crítica. Casi que una de esas emboladas de Jaime Garzón era más importante que un debate en el Senado, en el Congreso. Hay personal que no se ha querido dejar embolar. Por ejemplo, el doctor Ernesto Samper no se quiso ilustrar. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué dijo? Que no, que ni por el carajo, que no sé qué. El doctor Yamil, el Cuchito tampoco. ¿No? Se deja. ¿Y por en qué? público no, en privado sí, pero en público no. Yo creo que toda esa manifestación gigantesca cuando lo asesinaron y esos desfiles y el puente peatonal que se desplomó y todo, eso sin Heriberto de la Calle estoy seguro que no hubiera sucedido. También dice la verdad. Dice la verdad, ¿no? Muchas gracias. ¿Ese qué puesto le va a dar? Me acuerdo cuando Noemí Sanín llegó con zapato de gamuza y saca él el betún y él sin ningún problema echándole betún a los ferragamos de Noemí Sanín y betunando los zapatos. Me importaba 5. Noemí pues ahí estresadísima, pero pues tampoco podía hacer nada al respecto, pero le dañó los zapatos. Él quería llegar a donde llegó, a ser Heriberto de la Calle, que uno no sabía si era Heriberto o era Jaime. Cuando yo me fui, no volví a saber nada de él. Nada de él. Cuando llegué ya supe que Garzón era una persona que tenía una importancia significativa en el contexto nacional, en política. Solamente tiempo después me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono y me dijo, Candelo, te voy a entrevistar. Le dije, no, papá, yo no me someto a eso, usted me hace quedar mal. Dijo, le prometo que no lo hago quedar mal. Sin embargo, yo me quería curar en salud y llamé al cardenal Rubiano y le dije, cardenal, me pasa esto. Dijo, no, a Jaime acéptele, pero sí defiéndase como pueda. ¿Verdad, monseñor, que por ejemplo los curas que no se ordenan se desordenan? No, no, porque hay unos estudios que fueron alumnos míos que no se han desordenado. Y si es verdad que monseñor, el que está allá en Europa, es muy cercano y posiblemente que papa. ¿Darío? Sí. Ah, le dice Darío, uy, íntimo. Como del barrio, así, ¿no? Y ustedes son como los últimos curas célibes que hubo, ¿no? No. Eso y ahora. Ya era un personaje solitario. Si miran toda la evolución de un trabajo de equipo, que él empieza un trabajo de equipo y era una construcción de una narración, llegó a ser Jaime. Él contribuyó mucho a que esta sociedad se volviera más democrática, porque no hubo personaje a quien él respetara. Nadie, absolutamente nadie, empezando por el presidente, nadie, no respetaba a nadie. Él le tomaba el pelo al cardenal, al presidente, a quien fuera. Y nada, y todo el mundo se tenía que se reía y le fue quitando a esta sociedad ese sentido de reverencia y de estratos y de no sé qué. Él fue rompiendo con todo eso y yo creo que le prestó un gran servicio a esta sociedad. Ya con toda la seguridad del caso termina en Heriberto
Heriberto de la Calle. Ya con el respeto, que fue lo que yo creo que fue más difícil para él de ganarse, ¿no? Fue el respeto, no solamente que les gustara estar con él porque los divertía, sino el respeto de los políticos y de los periodistas y de los directores de los medios, el respeto por Jaime Garzón, esa cabeza que había dentro del humorista. Y yo creo que él al final sí lo logró. ¿Usted es casado? Sí, señor. Vivo en unión libre hace 11 años con la Eulalia. ¿En unión libre? ¿Tienen hijos? Sí, señor. Tengo 2 niños, uno que se llama John Wilson y la niña se llama Cindy Lady. Porque nació como yo, sin dientes. Sin dientes. Tan bonito ese niño, pobrecito, no sabe al país que llegó, ¿no? Y con semejante papá. Con ese papá que tiene. ¡John Wilson! Te va a tocar levantarlo. Chiquita. Ay, sí, acá. Yo soy capaz de hacer de eso, ¿usted no quiere? Me dijo, oiga, Marisol, nosotros ¿por qué seremos tan raros? Porque el único casado es Alfredo. Alfredo y tiene hijos, de resto ninguno tenemos hijos ni somos casados. Jaime de alguna manera siempre fue un niño. Conservó esa frescura que tienen los niños. Ese no tenerle miedo a las cosas, esa curiosidad, ese querer descubrir. Jaime, finalmente eso era lo que era, ¿no? Era un niño muy rebelde, quería hacer cosas de niño, caprichoso como niño y ser querido como niño. Simón llegaba al colegio y empezaba a recoger gente del guardia presidencial, a Garzón, entraba gente a las oficinas y jugaba fútbol en los corredores. Y obviamente quien más gozaba con las travesuras de María Paz era Garzón. O sea, aquella famosa cosa que salió, ella metida debajo de una bandera y marchando con el guardia, nadie la disfrutó y nadie la mencionó tanto como Garzón. Usted se casó con la Tuti, ella tenía 3 hijos, cuentan que usted fue o es muy buen padre de esos 3 hijos. Paso. Listo. Cuénteme. No, sí, ¿listo? Todo es cierto. Gracias. Cuénteme una cosa. Porque ella es Tuti en mi vida. Tuti. Los hijos de la Tuti eran los hijos de él, o sea, para él eran sus hijos y los trataba como sus hijos y los regañaba como sus hijos. Y uno se pregunta, ¿y Jaime podía regañar? Pues sí, Jaime después del tiempo también se volvió el papá regañón, como se volvían nosotros, ¿no? Y él sí tenía esa capacidad de ofrecer esa estabilidad, incluso supo ser un padre sustituto muy bueno, supo ser un buen esposo, un buen marido, una buena persona en su hogar. Jaime estableció una relación con el equipo de base, digamos, con lo que llamamos los editores, el archivo, los asistentes, muy cercana, nos cuidaba mucho. Creo que es mítica, mitológica también su amistad con Mary Garzón, que fue su maquilladora desde los tiempos de Sociedad creo que hasta el final de su trabajo en televisión. Es así que le jolió y le alcahueteó todo. Conmigo fue muy buen amigo. Excelente amigo. Después de que nos conocimos en Sociedad, fuimos como nos decíamos, éramos muy parceros, muy amigos. Cuando se deprimía me llamaba o llegaba a mi casa a decirme que estaba deprimido, que no quería hablar con nadie, que con la única que quería hablar era conmigo, o me llamaba por teléfono y me decía, ¿qué está haciendo? Entonces yo le decía, no, estoy aquí en mi casa, véngase, acompáñeme. Y yo ya sentía que él estaba un poco deprimido porque él era un poco depresivo. Creo que a mí me mostró, no sé con las personas que él compartió más, pero a mí me mostró qué es la palabra amigo. Fue mi amigo. ¿No puede ser serio nunca? Nunca. ¿Nunca lo ha visto serio? Nunca. ¿Pero se divierte mucho usted con él? O bravo. ¿O bravo? Bravo, ¿Tampoco? sí. Bravo, sí. ¿Sí? Sí. Se pone bravo y se le nota que está... Furioso. ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando se pone bravo? No, se pone bravo. ¿Qué pasa cuando se pone bravo? No, yo nunca soy de mal genio, no. A mí me preocupa incluso que no me da mal genio. Me da depresión, me deprimo mucho. ¿Sí? Sí, yo me deprimo de lunes a viernes. Y empato otra sábado y domingo, pero bravo no estoy casi nunca. A veces me llamaba a la madrugada desde la Calera, donde había arrendado una casa a las 2, 3 de la mañana, y me decía, ¿qué está haciendo? Yo, pues durmiendo. ¿Usted qué está durmiendo? Oiga, y entonces charlábamos y me contaba
como sus reflexiones también de lo que él iba sintiendo en la vida, ¿no? Él, cada que lo llamaba o que me llamaba, la frase que más usaba era: James, adópteme. James, necesito que me cuide. Lo de llamar a alguien para que lo adopte es toda esa parte emocional que era todo él, ¿no? Porque él no era yo no creo que él fuera una persona mental, digamos. Era práctica, pero era una persona pura emoción. ¿Pero usted tiene amistad con don Jaime Garzón? No, no es una amistad meramente laboral. O sea, se refiere a mi actividad de ilustrador y él a su actividad de periodística. ¿Pero le cae bien a usted? Pues sí, para que hablar uno mal de los malparidos. Ay, no sé cómo decirlo. No sé, él tenía un afán de figurar grande, muy grande, le encantaba. Es que le encantaba la prensa, le encantaban que hablaran de él. ¿Qué piensa Jaime Garzón? Uy, no, pero porque siempre me preguntan ese malparido. Me debe 4 lustradas hace como 2 meses y no me ha querido cancelar. ¿Sí? Y además está todo berriondo porque yo creo que ese man ya pasó de moda. ¿Sí? Sí, ese man ya se quedó en el pasado, ¿no? Se acaba de ir de aquí, no hubiera podido cobrar. No me oigan por ahí porque ese man es retrechero. Retrecherito, ¿no? Y entonces, y dijo que ahora que me va a mandar quebrar. ¿Por qué? Sí, que por lo que yo ya soy más destacado que él. Ah, ya. Sí. Yo creo que a Garzón la fama lo cambió radicalmente, porque eso le dio mucho poder. La fama lo que tiene es eso, que da muchísimo poder y es también miedoso, ¿no? La televisión fue un accidente en su vida que lo transformó, que lo cambió, pa' bien o pa' mal. Yo sufrí un poco el cambio de él, de la intimidad, sí, de la relación íntima, pero no, sí, que teníamos cuando empezó a tener, sí, fama. Naturalmente cambió. Es que la televisión hace cosas en la gente. Hay una cantidad de clichés que yo no quisiera reproducir, pero que son ciertos. Jaime era un genio, pero verdaderamente un genio. Y los genios son terribles. Terribles, porque son solitarios, profundamente egoístas, de la misma manera como pueden ser generosos, tienen un temperamento volcánico, impredecible y profundamente vanidoso. Así como tenía cosas muy bonitas, muy lindas, era muy detallista y todo eso, había momentos en que era duro, que era cruel, como todas las personas. Él tomaba mucha energía de uno, lo hacía reír, lo divertía y todo el tema, pero también cuando estaba triste era bien difícil. Así como tenía la capacidad de atrapar a toda la gente, tenía la capacidad de atraparse a él dentro de sí mismo y nada afuera lo tocaba ni le llegaba. De verdad era un inteligente, sensible, pero al mismo tiempo le importaba un pepino todo. La mayoría del tiempo que pasamos juntos era tiempo en silencio, tiempo leyendo. Pero Jaime tenía otra cosa y es que era muy práctico, digamos, funcionaba muy bien. En el mundo práctico funcionaba muy bien. Él era auténtico, absolutamente auténtico en su forma de ser y de sentir y de vivir la vida. ¿No le gustaría hacer política? Yo creo que lo que hacemos es política, claro, sí, pero todos digo, los que estamos pero ahí, ya con aspiraciones de ocupar puestos, ¿no? Pues esa es una discusión que uno tiene si uno, después de tener legitimidad, quiere el poder. Es decir, Exacto, si ustedes, exacto. los que saben de toros y desde la barrera hacen crítica taurina, ¿por qué no van a ir a torear? ¿Por qué no se lanzan al ruedo? ¿Usted no se lanzaría al ruedo? Yo creo que no, nos levanta el toro. El primer Jaime, el de Sociedad, el que yo conocí, fue un hombre absolutamente genial, lleno de irreverencia y de humor. El de Quack, lo mismo, pero potenciado. El que después
empezó a convocar a unas comidas con lo más importante de la sociedad colombiana, pero no, con lo más importante de los protagonistas que en ese momento estaba viviendo la sociedad colombiana. Era rarísimo. Un día dijo, bueno, voy a reconciliar con Jaime Castro. Él y yo fuimos miembros de la Asamblea Constituyente. Pero después, cuando Castro fue alcalde, yo encabecé un movimiento para rebotarle el mandato a Castro. Y recogimos un montón de firmas, como 300.000 firmas. Así que en la casa de Jaime, en uno de esos eventos, él invitó a Castro, lo sentó a un lado de la mesa de la cocina, a mí al otro lado, y ahí nos volvimos a reconciliar con Jaime Castro. Yo sí creo que él se creía poder cambiar algo y aportar muchas cosas para cambiar situaciones. Era un Jaime Garzón que sentaba alrededor de la mesa a estas personas que tenían puntos de vista diferentes y lo único que aparecía Jaime era, ¿están bien de pasta? ¿Más vino? ¿Alguien quiere más vino? ¿Destapo otra botella? ¿Quién quiere más pasta? ¿Queso? ¿Queso? Y volvía y se metía en la cocina. Él no intervenía para nada. No sé si me tocaron las 2 veces unas excepciones, pero ahí me dije, miércoles, lo que está haciendo Jaime es poner a la gente que está todo el día agarrada de las mechas a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, 6 de la mañana, en las emisoras de radio con los programas de opinión, los está poniendo a que discutan sus temas de una manera mucho más distendida, amable, tengan tiempo para argumentar, para oírse, porque no sé, en radio cuando la gente habla pero no oye, y de pronto me encuentro con que Jaime estaba creando unos escenarios de reconciliación. Entonces la percepción que yo tengo es que Jaime sí estaba de verdad trabajando por la reconciliación, por lo menos, eso sí lo tengo claro. Yo creo que hubiera jugado un papel muy importante en todas estas últimas negociaciones de paz, por ejemplo. Yo creo que todos los personajes de izquierda, de derecha, nacionales e internacionales, lograron ver en Jaime eso que tal vez al principio no se veía, y era esa inteligencia y esa capacidad de análisis, pero también una facilidad de poderle llegar a todas las personas. Y yo creo que él sí era un gran conciliador, y yo creo que hizo grandes conciliaciones. Yo me imagino que un futuro de Jaime hubiera sido la política. Si no lo matan, yo creo que Jaime hubiera ensayado Congreso, algo así. Jaime Garzón sabía de qué estaba hablando. Para la izquierda, así fuera desde donde fuera Jaime, se fue convirtiendo en un hito antisistema. Era el único que le podía cantar la tabla a los políticos y eso calaba en la izquierda radical. Yo creo que lo más revolucionario que hizo Jaime fue participar y después promover la reforma constitucional del 91, que de lo que habla pues es de una democracia real en Colombia. Estuve involucrado en las tareas de paz con el M-19 desde que empezaron y estuve involucrado en el PNR desde que el gobierno del presidente Barcos se creó. Él tenía un enorme afecto por un lado por el proceso de paz y por el otro lo que se hacía desde el PNR. Él empezó a involucrarse mucho en el tema de los derechos, en la parte de derechos de la Constitución, y eso fue lo que más le gustó y lo que más lo apasionó. Yo empecé a mirar las cosas que hacía y antes de entrar al gobierno él resolvió que él tenía que trabajar en el gobierno y pues claro, entonces se involucró en el proceso constituyente. Y lo principal que hizo durante esos años fue conseguir que se tradujera la Constitución de Colombia a todas las lenguas indígenas. La Constitución le llegó en su idioma a todos los indígenas por cuenta de la insistencia de Jaime Garzón, porque imagínense qué hacía el pobre Rudy Holmes, que era ministro de Hacienda, con Garzón exigiéndole la plata. O sea, la presión de Garzón era inaguantable. Él pedía plata y se la daban. Seguramente si yo lo hubiera pedido no me la daban, pero nadie se atrevía a decirle a él que no. Y la imprenta nacional le producía los libros y no se dejaba decir que no. Él paraba el diario oficial para producir un libro.
Cuando empezamos a trabajar en sociedad y Jaime empezó a decir que él quería ser senador, que él quería ser presidente, pues la actitud nuestra era, ahí está pintado Jaime, tan arribista, quiere ser político. A usted lo regaña mucho porque dicen groserías, pero... Sí, pero es que, con su perdón, doctor, pero este país se escandaliza porque uno dice jueputa en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limón, eso sí no, eso es folclore. La perspectiva del tiempo y el paso de los años, y sobre todo los últimos años de vida de él, me permitieron ver que, en efecto, él sí tenía un proyecto político. Él sí quería hacer política y había aprovechado ese instrumento de los distintos programas de humor y todo lo que él hacía para hacer una persona visible, que su mensaje se pudiera transmitir. Yo era representante, yo había sido elegido representante a la Cámara por Bogotá, por eso me vine de paso aquí, me eligieron, efectivamente. Y yo era representante de la Cámara. Entonces me dijo, vea, para las próximas elecciones, que eran ya en el 2002, usted sea candidato al Senado, yo soy candidato a la Cámara, y vamos en fórmula. Bueno, listo, vamos a todo. Yo siempre me pregunto, diría, bueno, ¿qué estaríamos haciendo hoy con Garzón si estuviera vivo? Pienso que estaría de pronto lanzándose a la alcaldía de Bogotá. Los que lo conocíamos bien sabíamos que él era un gran defensor de los derechos humanos, y no un charlatán, tenía formación intelectual. Jaime era una persona que tú le podías pedir cualquier tipo de favor en materia de derechos humanos y él se sentía obligado a hacerlo. Él se sentía directamente responsable y él sentía que el lugar que él lo estaba ocupando tenía que servir para algo, para transformar en algo a Colombia. Ese tema de Garzón y los secuestros tiene mucho de mito. Tiene mucho de mito creado inclusive por quienes después lo asesinaron, ¿no? Que decían que Garzón era amigo de la guerrilla. Garzón no era ni amigo de la guerrilla. Él de muy buena fe intervino para ayudar a rescatar a algunas personas que habían sido secuestradas, de total buena fe, pero en medio de la perversidad de algunos de los personajes de la vida colombiana, esa fue la causa de su perdición. En ese momento comienza, digamos, a hacer una labor humanitaria entre familiares y la guerrilla de las FARC por personas secuestradas. Eso surge cuando en la carretera Bogotá-Villavicencio las FARC secuestran a los observadores de pájaros, que creo que son 5, me parece, norteamericanos, y el embajador de Estados Unidos, que en ese momento era Frechete, lo llama para que colabore para que le ayude a encontrarlos y a liberarlos. Al día siguiente de la liberación de los observadores de pájaros, que los entregaron como 3 y a otros 2 los soltaron, algo así, había una fila de personas en Radionet pidiéndole que les ayudara con el tema de sus familiares secuestrados. Ninguna de esas gestiones él la hizo a título personal. Todas esas gestiones él las hizo a nombre de la gobernación de Cundinamarca, con quien tenía un contrato, y con permiso de la oficina antisecuestros, del SAR antisecuestros de la presidencia. Alguna vez le dije, oye, estás tomando muchos riesgos, ¿tú crees que no? Pero es que tengo que ayudar. Cuando él estaba como mediando mucho en estos procesos de secuestros, y nosotros le decíamos, mérmele, o sea, usted va a tener problemas serios porque se está exponiendo mucho y se está exponiendo a que le endilguen cosas que usted no tiene nada que ver. Un día de estos, mi querido Heriberto, que yo lo estimo mucho a usted, por decir cosas como esas se va a meter en un lío. No, porque esos doctores saben que la verdad. Antes de que lo mataran, viajamos mucho, por ejemplo, a Medellín, a Garzón Huila, a Cali, a hacer sus presentaciones y sus charlas, y cuando llegábamos allí nos ponían escoltas, la policía, carros blindados, y nosotros íbamos en el carro y él iba muerto de la risa burlándose de todo el mundo, y me decía, Mary, esto es como de mentiras, ¿para qué nos ponen todo esto? Esto no lo necesitamos, pero pues como ya estaba amenazado.
Cuando nos lo tomamos en serio ya fue tarde, una reunión que hicimos con el ministro de Defensa en ese momento, Lloreda, en la casa de Rafael Pardo y Claudia Francisco, con Enrique Santos, María Jimena Duzán, María Emma Mejía, bueno, y otras personas, para que el ministro escuchara, el ministro de Defensa Lloreda escuchara a Garzón sobre esas amenazas. Él tenía temor, y sobre todo en los últimos días tenía mucho temor de que algo podía pasarle. Decía, hombre, esto está complicado, hay dificultades, esto está delicado. Y en algún momento determinado me dijo, usted va a hablar con el comandante del ejército. Nos quedó un complejo de culpa de no habernos tomado como más en serio a Garzón, de que esas amenazas sí iban en serio, de que sí lo podían matar. Cuando empezamos como a tomarnos en serio eso, oiga, esto no es una madera de gallo de Garzón, esto va en serio, él se nota preocupado, pero yo creo que ya era tarde, ¿no? Y no se le había podido sacar del país. A mí muchas personas me preguntan, ¿y por qué no se fue del país? ¿Y por qué no se escondió? ¿Y por qué? Pues uno no se esconde cuando algo debe, ¿no? Él no me imagino escondiéndose para evitar su asesinato. Nos metimos juntos a un grupo que organizó el ex procurador Jaime Bernal Cuellar, que se llamaba el Grupo de Diálogo y Concertación con el ELN. Íbamos a una reunión con uno de ellos, ¿cómo se llama? Uno de los del ELN que estaba preso en la cárcel de Itagüí. Jaime estaba trabajando en CMI, hacía una cosita todos los días en CMI. Y entonces dijo, yo tengo que ir a CMI, no puedo irme a Itagüí sin ir a CMI. Y entonces salió para CMI y nosotros nos fuimos para el aeropuerto. Y en ese viaje a CMI lo mataron. Yo venía apostando carreras con él por la 26, yo lo alcanzo a ver por el espejo retrovisor y él va detrás. Yo alcanzo a oír el balazo y 2 minutos después pasa Yamid. Pues imagínate la reacción en Radio porque es que yo lo vi vivo pues, segundos antes de que le pegaran los tiros. Yo estaba en Nueva York y me dicen que hubo un atentado contra Jaime. Y yo pregunto si está vivo. Y me dicen que no. Colombianos sin distingo repudiaron el crimen del periodista Jaime Garzón. Jaime siempre soñó con morir joven. Ese era un tema que lo obsesionaba. Pero las balas de la intolerancia le quitaron la vida en el momento que más enamorado estaba con su trabajo. Hoy enterramos a Jaime, pero qué fracaso el de sus asesinos. Expresiones como estas retumbaron hoy en todos los rincones de Colombia como muestra de repudio por el asesinato del periodista Jaime Garzón. Esa noche no nos despedimos, pues porque nada, arrancó el noticiero y él se fue. Pero estoy tan feliz de que hubiéramos podido estar pues, por lo menos 1 hora y media, es que además hablamos y pues de bobadas y cosas que había hecho y de la tutela que ganó. No, hablamos de todo, Ese día sonó el teléfono de mi casa como a las 6:10 de la mañana. Y yo pensé que era él. Y yo dije, ay, el Garzón a molestar. Y pues era un amigo de mi esposo. Y me dijo, ¿están viendo el noticiero? Entonces mi esposo contestó, no, ¿qué pasó? Entonces le dijo que acaban de matar a Jaime. Pues yo entré en shock total. Es muy fuerte. Y saber que ya no íbamos a volver a oír su risa, ni íbamos a oír sus chistes, ni esa llamada constante, porque él llamaba a cualquier hora a decirle a uno las cosas más inverosímiles, desde ponerlo en duda a uno, de ponerlo a cuestionarlo, hasta decirle que lo amaba. Yo le puse rewind y play a mi propia película de mi corazón y en ese momento le di gracias a Dios de lo que había podido vivir con él, de lo que él nos había enseñado a todos y de poder yo tener ese recuerdo mío
no importa quién fuera el garzón que van a presentar en las noticias y en los especiales, y lo que la gente dijera de él, ese era mi garzón. Solos están en la que fue su casa un perro, Leopoldo, y un pájaro, Tutu, sin saber que su amo se fue. Muy cercano al patio, pues ahí estaba el muro del Colegio Mayor de Cundinamarca, que daba precisamente a la vuelta contra su parte, con una cuadra más allí quedaba su casa. Y entonces en algún rato uno salía, miraba a las personas como naturalmente fueron llenando este muro de todas las flores, de los mensajes, y volvíamos y nada, y lloramos y tomamos trago, mucho trago. El muro no alcanzó, después bajaron y seguían bajando, y pasaba toda la noche y la gente seguía llegando y seguía escribiendo. Nos buscó Marisol para que le ayudara en el tema de cómo hacer el sepelio. Yo les recomendé que hiciéramos una cosa parecida a la que habíamos hecho con Carlos Pizarro. Lo llevamos efectivamente allá a la Plaza de Bolívar, lo pusimos ahí al frente del Capitolio Nacional y estuvo ahí en vela de un día para otro. Llegué ese día por la noche y me llevaron a la Plaza de Bolívar. Me llamó el general Rosso José Serrano y me llamó Navarro Wolf y me llamaron otros periodistas amigos míos y amigos de él para decirme mataron a Jaime. Yo le dije, no puede ser, ¿cómo van a hacer eso? Me dijo, y hay una cosa importante que tienes que ver con usted, monseñor. Él a mí, a uno de ellos, le dijo, si a mí me llegare a pasar algo en la vida, llamen a Monseñor Gutiérrez. Llamen. Jaime, vete en paz y ruega por Colombia. Así sea. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la paz! A ver todo el mundo, ¡que viva la paz! ¡Que viva Colombia! ¡Que viva Jaime! ¡Que viva la esperanza! La energía que se sentía en la plaza, la rabia, era furia. Y yo llegué a pensar que iba a pasar algo de verdad fuerte, pues un bogotazo más o menos. Desde la llegada del Papa Juan Pablo II en julio de 1986, la Plaza de Bolívar nunca había registrado la solidaridad y el cariño que hoy se vivió en la despedida a Jaime Garzón. Uno no sabría qué consigna hubiera agrupado a Jaime. Entonces eran pañuelos, era un silencio por ratos aterrador, silencio duro. Y la gente lloraba, y la gente se abrazaba y no sabía muy bien qué decir, y solamente acá y había muchas caras pintadas. Yo apenas ese día entendí que Garzón era una conciencia diferente para el país. Garzón no era el payaso, Garzón no era el imitador, Garzón no era el periodista, no era el medio político que se asomaba a ratos. Garzón era mucho más que todo eso, o era la suma de todo eso. Fue lo único que él no se imaginó, de que la gente del pueblo y la gente del común lo quería tanto. Y eso que sucedió ese día fue precisamente la expresión de ese amor que había por él. Y también la expresión de rechazo y de sorpresa por semejante cosa, ¿no? Por semejante crimen. Lo sacaron por la carrera sexta hacia el parque cementerio, no sé cuál sería, que fue un acierto de la policía, porque realmente si lo sacan por la séptima hacia el norte, acabamos con la ciudad, porque esa gente estaba completamente salida de sus cabales. Todo el camino desde la Plaza de Bolívar hasta el cementerio, hasta Jardines de Paz, estaba lleno de gente. Creo que el asesinato de él, pues, un acto infame, un poco como dijo César Augusto, el locutor deportivo, este es un país de mierda. Y hasta aquí los deportes. País de mierda.
Lo asesinaron por esos sectores radicales que creen que con la violencia se resuelve todo. ¡Justicia! De modo que la sepultura no solo sirva para enterrar el cuerpo, sino también para aumentar nuestra esperanza en la resurrección. Juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia. En el corazón de todos los jóvenes que él impactó, que fueron millones a través de su mensaje, había como una esperanza en construcción. Jaime se convirtió en una leyenda porque nunca se resolvió el caso. Si hubiera habido una condena inmediata, la gente habría sentido que se hizo justicia y lo habría dejado descansar en paz, lógicamente admirándolo por el resto de la eternidad, pero tranquilos porque se hizo justicia. Es un líder, ¿no? Y así es, un líder que siendo joven en su época, siendo un caballero en su época, logró tomar y hacer suyos los problemas de la nación. Después de que Jaime es asesinado, ha habido, desde el segundo día de hecho, o sea, al día siguiente, ha habido esfuerzos por justificar su crimen, por desviar la investigación. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Yo cuando estoy triste o cuando estoy aburrida, digo, es cuando más lo extraño. No volvimos a hacer lo de antes. Ya no, muerto Jaime, ya cambiaron muchas cosas. Y cambiamos también, cambiamos nosotros mismos en nuestro interior. ¿Sabes qué? Me hubiera gustado ir a Italia con él. Yo me imagino que habríamos empezado por ver qué tipo de humor estaría haciendo y terminaríamos hablando con qué tipo de chica estaría saliendo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué estás haciendo, por Dios? ¿Qué estás haciendo? Le doy gracias por haber sido mi hermano y por haberme regalado tanto de su alegría, de su sabiduría, de esa mirada crítica que siempre tuvo y de esa mirada profética que tuvo frente a la realidad de este país. Estaríamos hablando de los temas del momento. Pues estaríamos hablando de Uribe en el Senado, ¿no? Me imagino una última conversación sobre política, sobre las posibilidades, por ejemplo, de este proceso de paz, sobre cómo, qué va a resultar de este proceso de paz, qué tipo de arreglo va a resultar. Con Jaime me tocó conocer un genio. Y eso sinceramente, Jaime, donde estés, se lo agradezco a la vida. El país de la gente le debería, el país que Jaime soñó y quiso construir, le debería el compromiso por una sociedad colombiana más equitativa o equitativa, donde la educación, por ejemplo, la ciencia tuvieran prioridad, un país como el que Jaime soñó, donde hubiera participación, donde no se asesinara a quien no piense igual, digamos, que el régimen. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. ¿No? Sí, eso sí soy
Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. El país institucional le debe la verdad y la justicia. Eso está muy claro. Oiga, permítame un momentico, ¿por qué no se voltean, sí?